¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula sobre legislación informática, en donde el tema principal es abordar a las características de la norma jurídica, bueno, pues son cuatro básicamente, y enseguida vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Las normas jurídicas se caracterizan en razón del sujeto que las emite, que como se vio en una cápsula anterior, pues las emite el Poder Legislativo, y de ahí pues deriva su exigencia teniendo las características siguientes que ya decíamos pues son cuatro: la heteronomía, la bilateralidad, la exterioridad y la coercibilidad. Se dice, vamos a comenzar con la heteronomía, se dice que la norma jurídica es heteronoma porque el sujeto a quien va dirigido debe cumplir aunque no quiera cumplirla y aun cuando no esté de acuerdo con ella. Es decir, dicha norma jurídica es impositiva externamente, pues no hace al sujeto, no nace del sujeto, sino que se establece por un poder exterior, en este caso el poder legislativo, por lo que el sujeto destinatario no puede aducir que no la puede cumplir porque no está a gusto con la misma. Un ejemplo concreto lo podríamos ver en el artículo 31, fracción 4, cuarta de la Constitución Política del país, que establece que es una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o municipio donde residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En pocas palabras, pagar impuestos. Y a nadie o a muchas personas no les gusta pagar impuestos. Ahí entonces entra este término de la heteronomía, ¿no? La norma jurídica debe ser cumplida aunque el sujeto no esté de acuerdo con ella. Por otro lado, hay otra característica de la norma jurídica que se llama bilateralidad. La bilateralidad de la norma jurídica tiene, como su nombre lo indica, dos lados, es decir, que al mismo tiempo impone deberes, pero también concede derechos a uno o a varios sujetos. Algunos estudiosos del derecho señalan que las normas jurídicas son imperativo-atributivas, que es una forma muy elegante para citar a la bilateralidad de la ley. Y bueno, pues como ya decíamos anteriormente, lo imperativo y lo de ordenanza pues viene de esta parte de la heteronomía, que impone obligaciones, y lo atributivo, que estatuye derechos a los individuos y que aplica la misma norma, es lo que va a dar ese juego de la bilateralidad. Es decir, la norma jurídica no va a dejar a un estado de indefensión, no va a resultar arbitraria aun y cuando se considere impositiva o algunos la consideren injusta. El caso de los impuestos que citábamos hace unos momentos, por un lado obligan a contribuir a los gastos públicos, pero por otro lado, de acuerdo a normas jurídicas, se ven reflejados pues en una buena convivencia social, en infraestructura, en seguridad pública, en educación, en seguridad social. Otra de las características de las normas son la exterioridad. Se le llama exterioridad de la norma jurídica porque regularmente le preocupa el comportamiento, la conducta superficial de los individuos en sociedad. Es decir, la norma jurídica impone una conducta determinada y espera que los individuos se comporten según sus parámetros. Por ejemplo, cuando una autoridad impone un toque de queda por la violencia extrema que opera en una ciudad, se dice que la norma se ha cumplido si los individuos la acatan y no salen fuera del horario establecido, independientemente del deseo o del interés de cumplir dicha disposición. Lo que importa es que verdaderamente ninguna persona haya salido de su domicilio en ese horario establecido por el toque de queda. Volviendo al tema de los impuestos, por ejemplo, una vez que la autoridad decreta que se deben pagar y se deben cobrar estos impuestos, pues lo que le va a importar dentro del marco de la exterioridad es que se cumpla con ese pago, que se pague el impuesto, aunque muchas de las personas lo hayan hecho de mala gana, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos, el de los impuestos o el del toque de queda, la exterioridad lo que observa, lo que le interesa a la norma jurídica desde su característica de exterioridad es el resultado, es que los habitantes no salieron o que la gente pagó los impuestos, ¿sí? No siempre la norma jurídica va a tener una adecuación externa de la conducta, a veces también le va a preocupar lo interno, la interioridad, el cumplimiento del deber, de los principios o de las convicciones del obligado, ¿no?
Y bueno, pues una última característica que vamos a abordar en esta cápsula es la de la coercibilidad. Las normas jurídicas tienen esta característica porque su cumplimiento está fundamentado en una fuerza, es decir, el Estado se hace acompañar de un órgano con la posibilidad de utilizar una fuerza material o la violencia inclusive, ya sea física o moral, para así garantizar que la norma jurídica se cumpla. Es así como en nuestra sociedad existen cuerpos de policía, el ejército, penitenciarías, organismos especializados para ejercer la fuerza y obligar a los ciudadanos a cumplir con lo dispuesto en las normas jurídicas y en caso de violación de la norma, pues existe esa disposición a ejecutar la sanción correspondiente. Bueno, pues hasta aquí esta cápsula sobre las características de las normas jurídicas y continuamos con otras más.